Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Les doy la bienvenida a esta jornada de la capacitación. Es sobre el tema interseccionalidad e inclusión. El día de hoy nos acompaña María Antonieta Ocampo Camacho. Em, y antes de comenzar a darle una presentación mucho más formal, quisiera recordarles algunos aspectos importantes para esta jornada. En primer lugar, quienes se registraron para recibir su constancia, les pido tener a la mano su ficha de anotación correspondiente a esta sesión Interseccionalidad e Inclusión. Esta hoja de anotación la pueden encontrar en la carpeta de trabajo que les mandamos, en la carpeta de entregas y también, bueno, ahí encontrarán fichas de anotación. Ahí estará la hoja de anotación para esta sesión en particular. También comentarles que al final de esta sesión tendremos un espacio de preguntas y respuestas al terminar la intervención de nuestra conferencista. Para ello les pedimos que envíen sus preguntas a través de la función de preguntas y respuestas o Q&A. Y ahora sí tengo el gusto de presentarles a nuestra conferencista, María Antonieta Ocampo Camacho. Ella es consultora y conferencista y especialista en diversidad e inclusión, bienestar y mindfulness desde hace más de 20 años. Desde el 2014 participa en diversos foros que promueven la inclusión laboral de personas, de género, de personas de la comunidad LGBT y personas con discapacidad. Les invito a aprovechar mucho esta plática, a hacer todas las preguntas que quieran en la sección de preguntas y respuestas y por favor aprovechen también su hoja de anotación para ir apuntando todas las reflexiones, ideas y también aprendizajes que vayan adquiriendo a lo largo de esta sesión. Tony, si quieres, te cedo la palabra en caso de que quieras compartir una presentación. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que tú lo puedas hacer. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Si me das oportunidad. Creo que está inhabilitado, por favor, si me dan chance. A ver, déjame. Ok. A ver. Así. A ver si ahora sí. Listo, ya me ven por ahí. Sí, se está compartiendo. Perfecto. Pues muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar hoy aquí en esta conferencia que espero que sea de mucha utilidad. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, que es el tema de la interseccionalidad y la inclusión. Y antes de comenzar esta charla, esta conferencia, quiero mencionarles que este es un espacio seguro y de mucho respeto, donde al final estaremos atendiendo a sus preguntas y sus comentarios, daremos unos minutos, así es de que siéntanse libres de escribirlas en el chat o de hacerlas de manera directa al final. Y para entrar en el tema, quiero narrarles un caso de la vida real. Hace algunos años, Emma, esposa y madre trabajadora como tantas mujeres afroestadounidenses, estaba buscando un mejor empleo y quería una vida mejor para sus hijos y su familia. Solicitó un empleo en una planta armadora de autos, pero no fue contratada y consideró que su no contratación, se debía a su condición de ser una mujer negra y procedió a levantar una demanda. El juez que atendió esta demanda, dicho caso, la desestimó, ¿no? Ya que argumentó que el empleador sí contrataba afroestadounidenses y contrataba mujeres.
problema, sin embargo, fue que el juez no quería reconocer lo que Emma trataba de decir, que los estadounidenses que eran contratados eran todos hombres para trabajos industriales y para el mantenimiento de la planta, y que las mujeres que contrataban para el trabajo de secretaria o de la oficina central, pues eran todas mujeres blancas. Solo si el tribunal era capaz de ver esto como políticas que se unían, podría haber sido capaz de ver la doble discriminación a la que Emma se estaba enfrentando. Pero el tribunal se negó a permitir que Emma pusiera ambas causas juntas para contar su historia, porque creía que al permitirlo podría tener un trato preferencial. Ella tendría una ventaja teniendo como dos oportunidades cuando los hombres negros y las mujeres blancas solo tenían una oportunidad. Pero por supuesto, ni los hombres afroestadounidenses ni las mujeres blancas necesitaban combinar una demanda étnica o una demanda de discriminación de género para contar la historia de discriminación que estaban experimentando. ¿Por qué la justicia no pudo defender a Emma? Simplemente porque sus experiencias no eran exactamente las mismas que de las mujeres blancas o de los hombres afroestadounidenses. Pues en lugar de ampliar el marco incluyendo a las mujeres afroestadounidenses, el tribunal simplemente desestimó su caso por completo. Estamos ante un caso que no tiene nombre. Lo que no puede verse, no puede resolverse. El problema que Emma enfrentó en ese momento fue un problema de un marco de referencia. En el marco con el que Emma fue juzgado, pues era parcial, ¿no? Y esto fue como distorsionando la realidad. Muchos de los problemas de justicia social a menudo se sobreponen creando múltiples niveles de injusticia social. El concepto de interseccionalidad fue acuñado en el año 1989 por una abogada afroestadounidense llamada Kimberly Crenshaw, y para hacer evidente la invisibilidad jurídica de las múltiples dimensiones de opresión que experimentan las mujeres negras que trabajaban en ese momento en General Motors. Y aunque la interseccionalidad ha sido debatida, estudiada, analizada, argumentada bajo la lupa del género y del feminismo, la interseccionalidad es una dinámica de privilegios y exclusiones. Es el punto de intersección donde se unen diferentes desigualdades o también puede ser privilegios. Esta puede ser de manera unitaria, ¿no? Sobre un solo eje de desigualdad, como por ejemplo el más conocido y el más relevante, que es el de género, o puede ser también múltiple, cuando existen varias desigualdades con la misma relevancia, por ejemplo, el sexismo y lo que es interseccional, ¿no? Donde como dos ejes estar en cada contexto. La interseccionalidad estructural es aquella que nos atraviesa a todas las personas por nuestras diferencias y nuestras identidades y por nuestras diferentes realidades. Y el debate central es cuando estas identidades están consideradas como inferiores y se conjugan los mecanismos de opresión y discriminación, tales como el racismo, el sexismo, la lesbofobia, la homofobia, la transfobia, el adultocentrismo, la xenofobia. La interseccionalidad política se refiere a las relevancias de las identidades que confluyen para las estrategias de políticas, de instituciones y de movimientos sociales. Y aquí el desafío de quien lleva estas políticas públicas, pues es hacerlas confluir en una práctica y tener presente siempre la raza, la etnia, la clase, la identidad de género, la orientación sexual, el origen nacional, las generaciones, las discapacidades. Yo aquí uso este gráfico, ¿no? Para hablar precisamente de cuando dos ejes convergen, ¿no? No vaya caminando por el eje de la orientación y de la discapacidad. Es justamente ese momento en el que hay el cruce. Si yo ahora les pregunto cómo quieren ser tratados, muy probablemente
pues situarás tu punto de intersección de varias características y condiciones sociales en las que tú vives o por las que atraviesas. Pongo un ejemplo, ¿no? Una mujer latina que es lesbiana y que vive con una discapacidad. No debe de recibir un trato en un solo eje, el de ser mujer latina o el de ser lesbiana o el de vivir solo con una discapacidad. O un hombre afroamericano homosexual que vive con una discapacidad. Precisamente el trato que estamos buscando dar a todas estas personas en materia de justicia, en materia de derechos, en materia de lo que ustedes puedan imaginar dentro del ámbito nacional y dentro del ámbito laboral, es precisamente esta interseccionalidad, ¿no? Esta convergencia de todos estos ejes. La adopción de este enfoque de interseccionalidades para el tratamiento de las desigualdades puede promover la de que son más incluyentes. Pero la interseccionalidad es también un marco teórico que nos permite también analizar los privilegios, ¿no? Porque no solo se analiza de manera negativa o de materia de opresión, ¿no? Sino también podemos ver aquí todas las cosas que son, o todos los ejes que son privilegios, ¿no? Por ejemplo, en este diagrama, si ustedes buscan interseccionalidad en Internet, muy probablemente encontrarán este diagrama que habla precisamente de lo que consideramos hoy es un privilegio, ¿no? Por ejemplo, ser hombre, ser blanco, ser de origen europeo, ser heterosexual, sin diversidad funcional, con credenciales altas de alfabetización, ¿no? Un alto nivel académico, ser joven, ser atractivo, de clase media o alta, ser anglófono, tener la tez clara, una religión mayoritaria y ser fértil, ¿no? Entonces, si ustedes ven estos ejes que atraviesan este centro y pasan a la otra parte del diagrama, que es donde viene la opresión y la resistencia, ¿no? Y encontramos pues la otra cara de la moneda, ¿no? Que si hablamos, por ejemplo, de hombres, pues en el lado de la opresión se encuentran las mujeres, en el lado de lo heterosexual están las personas de la comunidad LGBT, las personas que son analfabetas, las personas que son mayores de edad, que no son atractivas o que no son de una clase media o alta, sino que pertenecen a una clase trabajadora, que tienen la tez oscura o que pertenecen a una religión, a una cultura minoritaria. Nuestras situaciones, nuestro contexto, nos pueden poner en situaciones de opresión o de opresores. Y cuando empezamos a analizar la interseccionalidad, pues nos permite analizar estas posturas, ya sean de privilegio o de opresión. Puede ser un maltrato, una presión, que se puede dar en muchos ámbitos, ¿no? En las relaciones del uno a uno, ¿no? En las relaciones personales, pero que también se van replicando y se van produciendo a nivel institucional, a nivel burocrático, a nivel administrativo. ¿Y qué provoca o qué genera este maltrato o presión, aparte de este contexto a nivel personal? Pues que nosotros hagamos juicios y valoraciones que hacemos de las personas y de las situaciones que siempre están influenciadas por nuestra formación, por nuestra educación, por nuestro entorno cultural y por nuestras experiencias personales. Solemos clasificar a las personas por el sexo, por la etnia, por la religión, por clase socioeconómica y toda una serie de categorías sociales, tales como la discapacidad, el tamaño del cuerpo y la orientación sexual. Y el problema es que nuestro cerebro pues empieza a tomar estas características al azar y empezamos a formar conceptos negativos o positivos de las personas. Y lo que solemos hacer es que si alguien es diferente, muy probablemente nos genere un concepto negativo de esa persona o de ese grupo de personas. Y estos juicios y valoraciones son precisamente los sesgos, ¿no? Los sesgos que mayormente manejamos a nivel inconsciente y que todos tenemos. No te preguntes qué clase de sesgos tienes, ¿no? Perdón, no te preguntes si tienes sesgos o no. Más bien, pregúntate qué clase de sesgos tienes.
Para esto hay miles de herramientas que tú puedes utilizar para conocer tus sesgos. Y para generar un ambiente propicio a la diversidad, pues precisamente debemos de trabajar en estos sesgos inconscientes. Diariamente tomamos miles y miles de decisiones de manera muy inconsciente. Y más en estos días con la cantidad de cosas que hacemos, ¿no? El trabajo, la casa, los amigos, los círculos a los que pertenecemos. Los sesgos son una parte natural, no tenemos por qué avergonzarnos, son parte de nuestra naturaleza. A muchos, pues no, a veces nos apena decir que tenemos sesgos y decimos, no, yo no tengo preferencias, ¿no? A mí los sesgos no me afectan, yo soy una persona madura, objetiva, mis decisiones son totalmente imparciales y objetivas y pues, realmente esto no es un problema para mí. Pero precisamente este suele ser el problema más grande, cuando yo no asumo la responsabilidad de tomar decisiones sesgadas. Por lo tanto, lo primero es saber que mis decisiones siempre van a estar tomadas bajo un sesgo. Ojo, los sesgos no siempre son negativos, aunque muchas veces los sesgos inconscientes suelen ser negativos. Necesitamos algunas herramientas para mitigar el impacto de los sesgos, especialmente en situaciones donde mis decisiones van a estar afectando a las personas. Porque mis sesgos inconscientes están llenos de prejuicios que me llevan a ser intolerante y a tomar decisiones sesgadas que muchas veces cerca de incluir más en excluir a las personas, ¿no? Y como les mencionaba, puede ser en un ámbito personal o puede ser en el ámbito legal, en el ámbito profesional. Pero ¿de dónde salen todos estos prejuicios y estas intolerancias? Lo primero, eh, resulta que yo suelo clasificar a las personas y estas clasificaciones o agrupaciones de personas que hago se conoce con el nombre de estereotipos, que son precisamente la percepción exagerada y con pocos detalles, simplificada, que se tiene sobre una persona, sobre un grupo de personas que comparten ciertas características, ciertas cualidades, habilidades, y que busca justificar o racionalizar una cierta conducta en relación a determinada categoría social. Regularmente los estereotipos los basamos en prejuicios que la sociedad establece conforme a la ideología de un modelo a seguir, de conductas o características físicas, y estos van cambiando conforme el paso del tiempo, ¿no? Un ejemplo que se me viene es el ejemplo de la belleza física, ¿no? Durante mucho tiempo las mujeres que éramos como más llenitas, pues éramos como más un estereotipo de belleza y ahora las mujeres del un estereotipo de la belleza. Vamos a hacer un pequeño ejercicio a nivel personal y para esto les voy a pedir que tomen un pedacito de papel si tienen a la mano, si no, pues lo hagan de manera mental. Y les voy a pedir que completen una frase con lo primero que les venga a la mente. No le den vueltas, no lo piensen, les voy a dar 4 frases y ustedes las completan. Sí, esto es un ejercicio personal, pero si alguien gusta compartir en el chat, adelante, bienvenidos. No es para juzgar a nadie, simplemente es para hacer este ejercicio de cómo funcionan los sesgos, ¿no? Entonces, va la primera frase. La primera parte y ustedes la completan. Las personas con discapacidad. Segunda frase. Las personas que están tatuadas, no le piensen, lo primero que venga a la mente. Tercera frase. Homosexuales. Y cuarta y última frase. Los indígenas deberían vivir.
¿Qué sentiste en tu cerebro, en tu cabeza, cuando completaste estas frases o cuando pensaste en este grupo de personas? ¿Te sentiste como segregado? ¿Sentiste que había un grupo de ellos contra nosotros? Todo esto que pensaste para completar la frase son precisamente los estereotipos que tú has construido en tu cabeza sobre una persona o sobre un grupo de personas. Y tal vez fue por alguna experiencia que tuviste, tal vez alguien te lo contó, tu papá, tu mamá, tu abuela, tu hermano, tu abuelo, y que esté pensando y clasificas personas con estas ideas. Recuerdo que cuando yo era pequeña, mi mamá me decía que no saliera a la calle sola, porque había muchos gitanos y que ellos robaban a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces, yo siempre crecí con esta idea hasta que un día analicé por qué yo creía esto. Fue precisamente porque mi madre me lo dijo y yo lo asumí como mío. Vamos a revisar algunos de los estereotipos, precisamente los estereotipos que tienen que ver con las personas de la comunidad LGBT y que hemos construido a través de estos últimos años. El primero de ellos es pensar que todos quieren un tipo de vida heterosexual. Actualmente sabemos que las familias están conformadas de maneras muy diversas, ¿no? Existen muchos tipos de familias. Menos del 45% de las familias están conformadas por un hombre y por una mujer. El resto de las familias están conformadas de maneras muy diversas, ¿no? 2 mujeres, 2 hombres, la mamá, la hija, los hijos, muchísimas. Otro estereotipo es pensar que los gays y las lesbianas son enfermos mentales. Esto se pensaba así porque la homosexualidad fue eliminada, estaba incluida dentro del Manual de Diagnóstico Estadístico de Desórdenes Mentales y en 1973 lo quitaron de ahí. Y hasta 1990 la Organización Mundial de la Salud la retiró de su propia lista de enfermedades. Otro es pensar que todos los hombres gays son enfermos y tienen prácticas riesgosas. En México, según las estadísticas, el 87% de los casos registrados de VIH en mujeres se trata de casos de transmisión a través de relaciones heterosexuales, mientras que en los hombres el 41% fue a través de relaciones heterosexuales y solo el 32% a través de relaciones homosexuales. Por lo que vemos es que la orientación sexual pues, no tiene una relación inequívoca con el VIH. Otro estereotipo es pensar que los hombres gays y lesbianas no forman relaciones estables. Las estadísticas de Ciudad de México demuestran que las parejas del mismo sexo pues están interesadas en formar un matrimonio con pretensión de estabilidad y los índices de divorcio que han presentado no son mayores a las parejas del sexo opuesto, ¿no? Y los tipos pues son muy parecidos. Otro estereotipo es pensar que los hombres gays y lesbianas no tienen hijos e hijas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció a través de un amparo en el año 2012 que la vida familiar de 2 personas homosexuales pues no se limita nada más a la vida en pareja, sino que la procreación y la crianza de menores no es un fenómeno incompatible con las preferencias, con las orientaciones. Existen parejas del mismo sexo que hacen vida familiar con menores, ya sea procreados o adoptados por otro estereotipo es los hombres gays son violadores y abusan de niños. Si bien existen casos de abuso sexual de hombres a niños, de mujeres a niñas y de mujeres a niños, conforme una encuesta nacional, la mayoría al día de hoy sigue siendo perpetrado hombres hacia niñas. Por esta razón puede decirse que no es una correlación entre la homosexualidad, la bisexualidad y el abuso a menores. Otro estereotipo es que los hombres gays y lesbianas no son capaces de darle a los niños el ambiente que necesitan. Pues no existe una base para afirmar que los hogares o familias homoparentales poseen un factor anómalo que redunde directamente en la mala crianza o que revele, esto lo reveló un estudio, ¿no? Y conforme al mismo, pues no existen razones objetivas ni científicas dadas para conjeturar
los riesgos para los menores por adopciones sexuales. Los hombres que lesbianas pueden confundir a sus hijos e hijas, ¿no? Este también es un estereotipo muy de la sociedad, ¿no? Los estudios demuestran que la orientación sexual de género de las mujeres no afecta para nada el desarrollo de la orientación sexual y identidad de género de los hijos y las hijas. La mayoría de las personas LGBT más de hoy, pues provienen de hogares con padres y madres cisgéneros y heterosexuales. Otro estereotipo es que las lesbianas buscan convertirlos a todos, ¿no? Existe esta idea de manera generalizada de que los hombres aprovechan cualquier oportunidad que tienen para seducir a un heterosexual, y lo mismo con las lesbianas, de tener oportunidad, van a intentar seducir a una mujer heterosexual. Eso es equivocado. Las personas gays no tienen por qué seducir, ni tienen un criterio diferente de los heterosexuales. No hay nada en la homosexualidad o bisexualidad que los haga más proclives a buscar a quienes no le van a corresponder. También existe la creencia de que las personas bisexuales no existen, ¿no? Que son personas gays que no se han decidido, pero las personas bisexuales pues reciben fuertes gas por la población heterosexual y también son constantemente mencionadas por las mismas personas gays y lesbianas. De ambas partes se sostiene que la bisexualidad en realidad no existe, o que son gays y no lo admiten o están experimentando y quieren parecer interesantes, ¿no? Lo anterior pues no es acertado. Hay personas que tienen una atracción con ambos sexos. Y por último, las personas trans, ¿no? Que se piensa que son enfermedades mentales. Ya vimos en uno de los primeros estereotipos, pues que la OMS eliminó de su listado de enfermedades mentales a las personas de la comunidad LGBT. Vamos a platicar ahora un poco de los estereotipos de las personas con discapacidad. Y aquí, más que estereotipos, me gustaría hablar un poco de los 3 paradigmas, ¿no?, que existen en torno a las personas que viven con una discapacidad. El primero es el paradigma tradicional o de prescindencia, que considera a las personas con discapacidad como una forma de castigo divino, ¿no? Del cual la familia y las personas deben sentirse avergonzadas. Y este tipo de creencias pues ha generado actitudes de rechazo, de marginación, de abandono, de aislamiento. Por ejemplo, en algunas culturas, como en la cultura grecorromana, pues se asumía que las personas con discapacidad eran innecesarias. Simplemente por vivir con una discapacidad, pues valía la pena vivir. Otro paradigma cita la discapacidad como problema que radica en la persona, quien requiere de tratamiento médico para ser rehabilitada, y entiende a las personas con discapacidad como un objeto de análisis clínico o de seguridad social, de cuidado médico, o muchas veces uso de caridad, alejándose de la idea de las personas como un sujeto de derecho. Bajo este esquema se piensa que las personas con discapacidad pues deben hacer un esfuerzo titánico para normalizar su situación e integrarse a la sociedad. Nunca se considera que la sociedad y el entorno constituyan un obstáculo que limite sus capacidades o su plan de ellos. Y paradigmas o de derechos humanos que localiza fuera de la persona y lo ubique en la sociedad. La sociedad que no ha sido capaz de adaptar las necesidades de todas las personas, ¿no? De nuevo el tema, ¿no? El modelo de derechos humanos, en lugar de buscar la rehabilitación de la persona con discapacidad, busca la rehabilitación de la sociedad. Es decir, una sociedad que esté preparada y diseñada para hacer frente a las necesidades de todas las personas, todas estas convergencias. Creo que se nos desconectó esta Tony, le estaba fallando un poquito su internet, entonces sí nos esperan un minutito en lo que regresa su conexión. Mientras les recuerdo que pueden hacer todas sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas o Q&A.
Y, ya está, ya regresó aquí. Ya regresó Tony. Hola, Tony. Ya sé, una disculpa, algún aquí con el internet. No te apures. Si quieres, lo que luego funciona para agilizar un poco la señal, puedes apagar tu cámara. Voy a volver a compartir mi pantalla. Sí, y si quieres, puedes apagar tu cámara para que pueda jalar mejor el internet. Ese es un consejo. Ujú. Excelente. Si paro mi cámara, puedo con mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sin problema. Ok, excelente. Ahí ven ya la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve súper bien. Ok, pues hablamos que existen dos tipos de sesgos, ¿no? Los sesgos de afinidad, que es cuando nos inclinamos por las personas que se parecen a nosotros, ya sea por sus creencias, por sus aficiones o por su procedencia, y son considerados que son mejores por encima de cualquier otra persona. Por ejemplo, piensa tú en tu primer círculo de amistades. Hazte una pregunta. ¿Son tus amistades, este primer círculo, de tu misma condición social? ¿Son de tu misma religión? ¿Son tal vez de la misma orientación sexual o de los mismos estudios profesionales? Tal vez todos son de la misma edad, del mismo. Esto se aplica en cualquier ámbito, profesional, en los gustos, y esto lo que provoca es no tener diversidad. Existen también los sesgos de afirmación que tienen que ver con los estereotipos. Es la tendencia a dar un mayor valor a las ideas u opiniones que confirman nuestras propias ideas y nuestras propias opiniones. Y en muchos casos los sesgos de afirmación nos llevan a ignorar completamente las ideas contrarias a las propias, haciendo que solo tengamos un solo punto de vista. Nos volvemos muy subjetivos. Y cuando seguimos estas inclinaciones, pues vamos generando esta exclusión, creamos ejército de clones, ¿no? Hay empresas donde todos son iguales, todos vienen de la misma escuela, todos pertenecen a una misma clase. Y hace que vayamos decisiones y que no nos abramos a la creatividad. Los ejércitos de clones pues van haciendo que perdamos el valor, la deidad, la creatividad, la innovación, y el costo de no ser diverso e inclusivo afecta muchísimo la productividad. ¿Qué podemos hacer para evitar o trabajar sesgos en el laboral, en el ámbito personal? Pues yo diría que ser. Nuevamente se nos desconecta. Aquí está. Ya estoy aquí otra vez, ¿verdad? Sí. No, algo pasa con el internet hoy. Es la ley de Murphy, ¿no? Siempre funciona bien y cuando vas a practicar algo pasa. Pero aquí seguimos, ¿no? Entonces decía, ¿cómo puedo trabajar en los sesgos a nivel personal? Pues ser curioso, ¿no? Explora la dinámica del precio, ¿no? Hablábamos de la exclusión. Esos prejuicios pueden prevenir algo que ya has oído de alguna otra persona. Como tales, pues no siempre constituyen una opinión tuya. No es una opinión original, sino algo que has adoptado a través de la vida y puede haber sido adoptada recientemente o tal vez desde que eras pequeño, desde que eras niño. Y en más antiguo sea de esta idea, de esta concepción, pues es más difícil erradicarlo. Otra cosa que puedes hacer es preguntarte, ¿no? Este es un prejuicio actual. Cuando el pensamiento prejuicio surja, pregúntate a ti mismo si ese prejuicio es justo, si es relevante, o si tuyo, ¿no? Si es relevante, o tú, si ese prejuicio es dueño de ti, si sirve de algo, y si es ese
prejuicio, ¿cómo lo tuviste? ¿Por qué tiene tanto poder sobre ti? ¿Por qué sigue siendo importante? Esto te va a ayudar mucho a comprenderlo y a dejar de frente a él, pues va a dejar de ser atractivo. Sé comprensivo, acércate al objeto de tu prejuicio con una mente abierta. La manera más efectiva de enfrentar es tener cara a cara a la persona de la cual tienes un prejuicio. Digamos que convives con personas que forman parte de una minoría o de un grupo vulnerable, pues busca un documental, asiste a una conferencia, busca información de fuentes confiables en internet y vas a ver que tu prejuicio va a ir perdiendo esa justificación y puede que hasta hagas nuevos amigos en el proceso. Otra cosa importante, pues es ser íntegro y hacer lo correcto, ¿no? Educa en la tolerancia. Todos los seres humanos somos legítimos y dignos del amor, independientemente de cuál sea nuestra condición. Presta mucha atención y corrige tu lenguaje cotidiano. Ciertas palabras o expresiones son despectivas y están como muy normalizadas, ¿no? No hacemos más que perpetuar los mencionados estereotipos y prejuicios en base. Trata de usar un lenguaje inclusivo y trabaja en equipo. Incorpora siempre el punto de vista de estas personas. Esto te va a permitir ser más objetivo. Pide feedback y siempre toma decisiones de manera colectiva para que pueda ser muy, muy objetivo. Tony, perdóname que te interrumpa, pero no se ve tu presentación, entonces no sé si quieras seguirla compartiendo o... Eh, pues mira, nada más era como un poco para reforzar lo que voy diciendo. Ya vamos como llegando a la parte final. Entonces, si quieren, pues sigo aquí como platicando para no robar más datos y que puedan seguirme oyendo. Va, ¿Va? buenísimo. Muy bien, chicos. Pues hoy me tomé el atrevimiento de invitar a un gran amigo. Él es Gus Guevara. Y precisamente lo traje para hablar de esta convergencia, ¿no? De las personas. Gus es una activista, es mercadólogo y es conferencista de origen potosino y ha luchado por el respeto de los derechos humanos, particularmente por la no discriminación y la inclusión de personas con discapacidad y de la población LGBT. Ha sido galardonado con diferentes reconocimientos y en el 2014 recibió el Premio Estatal de la Juventud en la categoría de discapacidad e integración. Por su labor en pro de los derechos humanos, en el 2017 recibió el Premio Estatal de Derechos Humanos y desde el 2011 ha colaborado como miembro activo, consultor, iniciador, voluntario y líder para diferentes organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales a nivel local y nacional. Hoy invité a Gus para que en unos minutos nos dé o nos platique un poco de su testimonio viviendo esta interseccionalidad. Entonces, quiero darle la palabra a Gus y una vez que termine Gus estaremos dando unas conclusiones y dejaremos un espacio para preguntas y comentarios. Adelante, Gus. Muchísimas gracias, Tony. Muchísimas gracias a todas las personas de Éntrale. Es un gusto estar aquí en este pequeño testimonio. Muchísimas gracias por lo que nos compartiste. Creo que hablar de interseccionalidad es una obligación cuando hablamos de inclusión, porque no podemos como únicamente hablar de una lucha y ser congruentes con todas las demás formas de opresión. Cuando hablamos de opresión no hablamos de una cuestión literal, es más una cuestión donde de diferentes maneras segregamos, excluimos o negamos las mismas oportunidades o los mismos derechos a cualquier persona, ¿no? Yo, en esta pequeña intervención que quiero hacer el día de hoy, ya me introdujo Tony, mi nombre es Gustavo Guevara, tengo 30 años, nací con discapacidad, perdón, no difícil, es diferente al vivir perdón, al adquirir la discapacidad que el nacerla. Ahorita tal vez no vamos a tener tiempo de ahondar en esas diferencias, pero es importante hacer el hincapié. Y bueno, tuve la oportunidad de que estudié una carrera, ¿no? Cuando hay un porcentaje mínimo y bajísimo de personas con discapacidad que logran adquirir un nivel de licenciatura, un nivel de estudios profesionales. Y cuando yo me di cuenta de esto, es que dije, oye, es que no hay más oportunidades, no hay una equidad de oportunidades, las personas no están accediendo a estos derechos, ¿no? A las personas con discapacidad particularmente. Y entonces me involucré con diferentes organizaciones de la sociedad civil, porque también me di cuenta de que yo buscaba trabajo, terminé la universidad, estudié mercadotecnia
en una primera instancia y buscaba empleo y simplemente no encontraba, simplemente no había. Entonces, algo que es bien triste y que es una realidad, que las personas con discapacidad que muchas veces tenemos o que queremos muchas veces emplearnos o generar un ingreso o entrar dentro de esta productividad económica, independencia económica, tenemos que dedicarnos a temas así. Eso sigue siendo un triste y sigue siendo muy triste, una realidad muy triste y sigue siendo un sesgo muy grande justo de los que mencionaba Tony, porque es de verdad frustrante que no haya una oportunidad para cualquier persona, que no haya una inclusión real, que no haya personas en todos los sectores y que no seamos catalogadas por nuestra una condición física o intelectual, no, o psicosocial. Y entonces, eso para mí fue muy frustrante porque yo dije, de entrada, ¿cuántas personas tienen acceso a una educación superior? Personas, hablo de personas con discapacidad particular. Y después dije, y las que tenemos acceso y logramos concluirlo exitosamente, que tenemos un sistema de apoyo, que tenemos la oportunidad económica, etcétera, después no hay alguien que nos garantice o que nos ayude a tener un empleo. ¿Por qué? Porque justamente hay muchos sesgos sociales, hay muchas creencias, muchos paradigmas sociales que hacen o que consideran como una menor valía a las personas con discapacidad, como menor productividad, como inútiles, como yo sé que suena fuerte las palabras, pero es una realidad. Así es como se nos concibe en un imaginario colectivo, en un imaginario social. Y entonces eso me pasó a mí hace 7 años y yo dije, es que necesitamos hacer algo porque yo tuve que generarme mi propio empleo, yo tuve que empezar a trabajar con asociaciones civiles, tuve que empezar a trabajar cuestiones de conferencias, capacitaciones, coaching, todo esto, y además, eventualmente en algún momento, lo que hice fue ya también asesorar a gobiernos, ¿no? O ayuntamientos. La realidad es que eso no debería de pasar, ¿no? Cualquier persona que estudie cualquier carrera debería de poder ejercerla, pero sabemos que no ocurre y justamente por eso surgen instituciones, organizaciones como Éntrale, porque ellos seguramente, no seguramente, estoy seguro que están muy conscientes de esas necesidades y de que no está pasando, no se está garantizando eso. Entonces, a todas las personas que nos estén viendo, que nos estén escuchando el día de hoy, realmente el trabajo que hace Éntrale y muchas otras instituciones en el país y en otros países es muy necesario. No debería de existir, porque no debería de haber un proceso, digámosle, especial o único para incluir a personas con discapacidad al sector laboral. Pero como no se está garantizando, es muy valioso y muy necesario que exista, ¿no? Creo que tenemos que empezar a romper muchos paradigmas y muchas creencias. Tenemos que empezar a cuestionarnos y tenemos que hablar de esta interseccionalidad porque nos atraviesa a todas las personas. Ya hace unos minutos Tony nos hizo favor de compartirnos este como circulito. A mí me gusta mucho este circulito porque nos ubica en el espacio-tiempo en donde estamos. Actualmente pareciera que ser latino todavía es algo negativo, pareciera que no ser heterosexual todavía es algo negativo, pareciera que vivir con discapacidad todavía es algo malo, negativo, como que te restara valor, como si hubiera un valor metro de personas, por llamarlo de alguna manera. Creo que esto es bien necesario, es muy importante y es bueno saberlo. Y como empresas socialmente responsables y como representantes o personas que tomamos decisiones en estas empresas, es necesario tener esta visión holística, una visión y una apertura muchísimo más amplia de la que te enseñaron. Y yo tengo una frase que me gusta mucho, es como una especie de frase que me repito, se me olvidó ahorita el nombre de cómo se le dice esto, mantra, perdón, es como una especie de mantra, que es, no importa haber nacido con 1 o 10 privilegios, no importa, no es malo haber nacido con eso. La cuestión es qué estás haciendo con esos privilegios y cómo hacemos que otras personas a las que socialmente hemos construido un mundo donde no encajen, pues encajen y sean parte de este mundo, les podamos compartir de este pastel. Creo que esa es como la gran reflexión. Yo cierro aquí este mini testimonio. Estoy abierto a también algún comentario, alguna pregunta, pero esta es la cuestión, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿No? Y yo se los pongo porque esto me pasó a mí. Yo dije, tengo la capacidad de haber concluido una licenciatura, actualmente estoy estudiando otra, estoy estudiando Derecho. ¿Qué voy a hacer con eso?
¿De qué me sirve vanagloriarme y decir, wow, sí, lo logré en un país donde no lo hay, en un país donde no existe, donde no sucede? De nada me sirve. Eso me va a servir cuando yo puedo hacer que muchas otras personas con discapacidad lleguen aquí, ¿no? Y no aquí, mucho más, que logren mucho más. Esa es la cuestión. ¿Qué hacemos con los privilegios que te tocaron? ¿Y cómo los vamos a compartir y cómo los vamos a convertir en instrumentos de apertura en lugar de puertas cerradas? Muchísimas gracias a la gente de Entrale. Muchísimas gracias, Tony, por la invitación. Eres una gran amiga, eres una gran aliada y pues estoy aquí a la orden. Sería mi participación muy breve. Muchas gracias. Muchas gracias, Gus. Una disculpa, chicos, que me he estado conectando y desconectando, pero el internet está aquí nefasto. Pues quisiera como ir cerrando esta sesión con unas breves conclusiones y después daremos espacio a algunas preguntas que ya vi que lanzaron por ahí. Y yo quisiera hacer 5 reflexiones finales, ¿no? La primera es que lo que nosotros vemos no es necesariamente lo que otras personas ven. Segundo, la diversidad nos permite incorporar otras realidades que tal vez no conocíamos. Tercero, cuando empezamos a ver las cosas con otras perspectivas, los sesgos se empiezan a debilitar. Cuando reconozco un sesgo en mí, debo de tomar acciones. Cuando veo un sesgo en otra persona, debo retroalimentarla. Y hazte el propósito de acercarte más a las personas, de conocerlas para darles su justo crédito. Muchísimas gracias, chicos. Le voy a pedir a Paola si nos lees las preguntas, porque me tuve que salir de mi computadora y no alcanzo a leerlas por aquí. Claro que sí, Tony. Muchas gracias a los dos. Les voy a compartir las preguntas que nos hicieron. La primera es, ¿cómo combatir las diferencias salariales, reflejo de los sesgos? Pues yo creo que ahí es una cuestión de políticas dentro de la empresa, ¿no? Tenemos que revisar nuestras políticas para que todo ese gap que hay básicamente por género, ¿no? Sabemos actualmente que las mujeres ganamos mucho menos que los hombres en las mismas posiciones, y esto es porque las políticas precisamente no están adecuadas o no se cumplen. Va, perfecto. Otra de las preguntas es, ¿qué herramientas recomiendan para la medición de sesgos? Mira, una herramienta como medición así tal cual no conozco yo. Creo que las encuestas de ambiente laboral revelan muchas cosas sobre los sesgos, pero yo lo que recomiendo mucho es trabajarlos a nivel personal. La empresa puede dar como estos espacios para talleres de sesgos, y hay una herramienta muy buena de Harvard Business, luego se la comparto, Pau, para que puedas compartirla a los demás, que es una encuesta sobre sesgos, ¿no? Y entonces es una encuesta muy sencilla, está en varios idiomas y habla de diferentes sesgos. Entonces la haces en 15 minutos y así puedes saber qué sesgos tú tienes para poder trabajar con ellos, sobre todo los sesgos inconscientes. Va, perfecto. Igual si me la puedes compartir para después Con también mandárselas. Claro. Y también si nos puedes compartir el círculo o dónde lo podemos encontrar. Está en internet, la verdad es que pone interseccionalidad, imágenes y te va a aparecer el círculo. Esta es la gráfica clásica que existe, hay algunas versiones de algunos otros autores, ¿no? Que tienen como algunas variantes, pero es lo que puedes encontrar en internet. De todas maneras, yo te comparto la imagen por si alguien no la encuentra o la quiere directa. Perfecto. ¿Puedo abonar algo nada más rápido? Un minutito, Claro que ¿se sí. puede? Perdón, nada más de los sesgos, porque esto, digo, está como súper padre lo de la herramienta y todo, pero algo que yo les recomendaría que me ha funcionado, porque todas las personas tenemos sesgos, ¿eh? O sea, no se sientan mal por tenerlos, los tenemos y ahí están, entonces es mejor como abrazarlos, como dicen, ¿no? Aceptarlos, dejarlos fluir, dejarlos salir. Y algo que yo les recomiendo mucho es convivan con eso, con lo que tienen sesgo. O sea, ustedes tienen un sesgo con las personas con discapacidad, convivan con personas con discapacidad. Tienen un sesgo con las personas trans, convivan con personas trans. Tienen un sesgo con personas migrantes o no mexicanas, pero sobre todo porque está esta onda, ¿no? O sea, no mexicanas, pero que no sean Europa o que sean de Latinoamérica, porque existe y ocurre. Convivan. Entonces,
creo que mi mejor recomendación es involúcrate. Cuando te involucras, se rompen esos sesgos, porque entonces es como el ocio inclusivo, el esparcimiento inclusivo. La empatía se abre cuando te involucras realmente con las personas que viven esas realidades. Perdón, Tony, perdón por interrumpirte. No, excelente, muchas gracias, Gus. Muchas gracias, Gus. La siguiente pregunta es, ¿cómo tomar una decisión libre de sesgos? Pues precisamente, ¿no? Tienes que conocer qué sesgos tienes para poder manejarlos y como les decía, o sea, siempre todas las decisiones llevan un sesgo. Hay sesgos que también son positivos, entonces todas las decisiones llevan un sesgo y lo importante es que no impacten de manera negativa a las personas que puedan estar involucradas en estas decisiones. ¿Cómo podemos incorporar un lenguaje inclusivo en una compañía? Pues hay muchísimas herramientas, ¿no? Lo primero, pues, es conocer de qué se trata ese lenguaje inclusivo, ¿no? Hay ahora un poco de controversia entre la academia y las modas que se están instaurando en algunas empresas y en algunas culturas empresariales. Pero sí, yo recomiendo informarse, formarse y hacer una campaña de comunicación que pueda impactar en la empresa, ¿no? Como mencionaba yo en la charla, hay muchas palabras y muchas frases que lo que están haciendo es perpetuar las diferenciaciones entre las personas. Va, perfecto, Tony. Y nada más, si nos pudieras repetir las reflexiones finales, que la verdad están muy buenas para también llevárnoslos de tarea. Claro que sí, con mucho gusto. Miren, la primera es que lo que nosotros vemos no es necesariamente lo que otras personas ven. La segunda es que la diversidad nos permite incorporar otras realidades que tal vez no conocíamos. La tercera es que cuando empezamos a ver las cosas con otras perspectivas, los sesgos se empiezan a debilitar. La cuarta es que cuando reconozcas un sesgo en ti, pues debes de tomar acciones. Cuando veas un sesgo en otra persona, acércate y dale retroalimentación. Y la última, pues es hacerse el propósito de esto que mencionaba Gus, ¿no? Acercarte a las personas, conocerlas y darles su justo crédito. También se las comparto con mucho gusto para que puedan pasárselas a las demás personas. Ay, sí, si nos las pudieras compartir estaría excelente para también dejarlo ahí en nuestro escritorio muy presente y siempre hacer este ejercicio, ¿no? Día con día para poder romper con nuestros propios sesgos y también nuestros propios prejuicios. Y aquí nada más como una última pregunta, mencionan sobre la retroalimentación, ¿alguna sugerencia de cómo hacerlo de manera asertiva? Sí, también hay capacitación sobre la retroalimentación, ¿no? Existen muchos cursos y muchas metodologías para dar una retroalimentación asertiva y creo que lo importante es eso, ¿no? La intención con la que tú estás dando esa retroalimentación. Muchísimas gracias, Tony. Muchísimas gracias, Gus. Creo que ya no hay más preguntas por el momento. Igual, si alguien está interesado, no sé si puedan compartir tu correo o algún contacto por si alguien quiere buscarte y saber un poquito más sobre el tema. Y bueno, nada más agradecerles sobre esta plática, este espacio de diálogo que se tuvo. La verdad es que estuvo padrísimo, aprendimos muchísimas cosas, o bueno, yo en lo personalmente me llevo de tarea esta parte de identificar cuáles son mis propios sesgos y también romper con mis propios prejuicios a partir de este ejercicio o de reflexión y autoconocimiento, ¿no? El no tener miedo a hacer este ejercicio de introspección, de reconocer cuáles son mis propios estereotipos, porque de esta manera, como ustedes lo mencionaban, podemos generar acciones que lleven hacia el cambio, ¿no? Y hacia una verdadera inclusión. Creo que quieres decir algo, Gus. Sí, perdón, muchas gracias. No, nada más, como complemento, está excelente que se empiecen a implementar protocolos
Hay muchos protocolos como para no discriminar, e incluso hay varias guías ya en internet que se pueden replicar, que se pueden ir generando como en la cultura como organizacional y comunicativa, estos protocolos comunicacionales, protocolos de atención, protocolos de actuación. Entonces, también son herramientas bien útiles y que a lo mejor es válido equivocarse y es válido no saber, porque es lo que les digo, está bien no saberlo, no saber cómo, pero no está bien que tengamos las herramientas o que ya de forma consciente no actuemos. Me gustó por ahí la reflexión que dijeron que también el no hacerlo también es como ser parte del problema un poco, ¿no? Entonces, nada más eso y agradecerles mucho a Tony por la invitación y a ustedes a Éntrale y gracias a quienes estuvieron aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gus. Muchísimas gracias, Tony. Si me pudieran compartir igual esta información, lo de la liga del Harvard para identificar esta herramienta de nuestros sesgos y las reflexiones, se los agradeceríamos mucho. Y nada más, antes de despedirnos, me gustaría avisarles rápidamente, algunos recordatorios. Mañana tenemos el panel de inclusión de personas con discapacidad auditiva, visual, psicosocial e intelectual. Si todavía no se han registrado, aquí está la liga, se los voy a compartir también por la sección del chat para que se puedan registrar. Igual está en nuestra página de inclusionlaboral.org y ahí pueden encontrar el link para que todavía, si quieren registrarse, todavía tienen la oportunidad de poder hacerlo. Pues muchísimas gracias, Pa, muchas gracias a Fer, que me comentó que no podría estar en esta ocasión, pero gracias por la invitación y esperamos poder seguir colaborando con Éntrale. Muchísimas gracias, Tony, muchas gracias, Gus, y esperamos seguir viéndonos en diferentes y otros foros. Y muchas gracias a todos y a todas quienes se conectaron. No se pierdan nuestras próximas jornadas, las conferencias de esta semana. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Que tengan un bonito día y nos vemos pronto.